Oi pessoal, estamos aqui hoje num bate-papo integral com uma pessoa que conhece tudo de mediação de conflitos. Marta Pailet, que é argentina, está aqui no Brasil de passagem. Vamos aproveitar esse bate-papo de hoje, começando com uma pergunta mais ampla. O que a cultura de paz tem a ver com o desenvolvimento humano? La cultura de paz es un aspecto fundamental en el desenvolvimiento de la humanidad, en el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque aspira a que todos los hombres puedan vivir en una convivencia que no los ponga en peligro de destrucción como especie. Nosotros, a partir de 1945, nosotros los humanos, desarrollamos la capacidad de destruirnos a partir de la energía atómica. En agosto de 1945 arrojamos las primeras bombas atómicas, la arrojó precisamente Estados Unidos y demostró que la humanidad había aprendido a destruir. Hoy la capacidad destructiva de los humanos es tan grande que podemos interrumpir nuestro propio desenvolvimiento, nuestro propio desarrollo. ¿Por qué? Porque nos podemos autodestruir. Entonces, la cultura de la paz, que empieza como una preocupación fundamental a partir de la firma del Pacto Roerich, el 15 de abril de 1935 en Washington, y allí se estableció y se dio aprobación a la bandera de la cultura de paz, que es un símbolo. Este símbolo se aprobó para la defensa del patrimonio cultural de la humanidad y los estados se comprometieron, todos los estados que firmaron el pacto, para defender con este símbolo todos los monumentos, para que la guerra, para que en ese entonces los bombardeos no destruyeran las creaciones humanas. Então essa bandeira é uma bandeira de proteção. Es una bandera de protección y hoy ya es una bandera con un símbolo muy importante porque estos tres círculos, uno representa al arte, otro representa la ciencia y otro representa la espiritualidad. Y está enunciado por esta bandera que cuando esos tres aspectos trabajen por una cultura de paz, la paz se va a establecer en la tierra. Essa é um bom ponto para a gente levantar, né? Porque quando a gente pensa na bomba atômica, por exemplo, é algo muito grande, distante. Eu não faço bomba atômica, você não faz bomba atômica. Como a cultura de paz é implantada no nosso dia a dia, em casa? Eso es fundamental porque nosotros no vamos a llegar a la guerra si aprendemos a vivir en paz. Y aprender a vivir en paz es saber abordar constructivamente los conflictos. Y mucha gente, como ha tenido la experiencia del abordaje destructivo del conflicto, del que da pena, del que da dolor o el que rompe la relación, la gente no quiere tener conflictos. Todos evitamos conflitos. Sin embargo, hoy nosotros creemos firmemente que el conflicto es una oportunidad para el fortalecimiento de la relación. ¿Por qué? Porque el conflicto está indicando algo que no está funcionando bien. Si nosotros, frente al conflicto, hacemos un abordaje constructivo, lo que vamos a hacer es fortalecer la relación, porque como lo vamos a resolver de manera tal que los dos vamos a quedar contentos, entonces la relación se fortalece. Por ejemplo, si yo tengo un conflicto contigo hoy y peleamos, te va a causar dolor a vos, me va a causar dolor a mí, sobre todo si uno gana y otro pierde. Sí. Pero los conflictos pueden dar soluciones en donde las dos ganemos. Esa solución win-win que se llama, de ganar-ganar, es una solución que en todos los conflictos se puede dar, pero para darla hay que aprender el abordaje constructivo. Detrás de lo que la gente dice que quiere en un conflicto está lo que de verdad necesita. Y surge ante la pregunta, ¿por qué y para qué lo quiere? Y con el por qué y para qué lo quiere, empezamos a encontrar soluciones de beneficio para los dos.
Vamos dizer que nós estamos diante de duas pessoas que estejam discutindo sobre o mesmo tópico e elas têm objetivos muito diferentes com aqueles tópicos, né? Então, não seria possível usar o mesmo tema ou tópico para chegar a un buen uso de aquello. Lo que se enseña en teoría general de conflicto es un método, que es el método que se usa en la mediación, pero hay un método simplificado que se llama hablar hasta entendernos. Es decir, lo primero que se pide en un conflicto es que las personas, si son naciones o si son dos hermanos o si son dos amigos o si son dos personas que están haciendo un negocio. ¿Qué es lo que se les pide? Se les pide que hablen hasta entenderse. ¿Y qué es necesario para poder hablar? Primero, trabajar el enojo, dirigir esa fuerza para buscar soluciones. Entonces nosotros en los conflictos no decimos Carolina contra Marta, decimos Carolina y Marta o Carolina con Marta para resolver el conflicto. O sea, unimos a las personas y le mostramos que el conflicto es de las dos. Cuando hay un conflicto, las dos personas, para decirlo simple, las dos personas trabajaron para que se hiciera. Las dos pueden resolverlo, pero nosotros estamos acostumbrados a que lo resuelva otro. Sí, porque el problema es del otro. Él que está me causando conflicto. Claro, pero no nos damos cuenta que no hay modo de que haya un conflicto si no hay dos que están discutiendo o peleando. Nunca hay un conflicto de uno solo. Eso no existe. A Marta esteve numa palestra em São Paulo e teve um ponto muito interessante que você trouxe, que é quando não existe conflito, não existe relação. Eso es muy interesante porque las personas que creen que si no tienen conflicto, se están llevando bien con alguien y es bueno. No tener conflicto no es bueno, porque si ustedes nunca pelean en nada ni discuten en nada, en Argentina decimos no tiene ni un sí ni un no, es probable que tenga un nada. ¿Se comprende? Nada. Nada, no hay relación. Y también hay que decirlo, los seres humanos somos seres en relación. Sí. Todo lo que hacemos en la vida que nos hace feliz es a través de relaciones. Y todo lo que no nos hace feliz también. Porque depende de cómo trabajamos la relación. Y entonces el conflicto siempre se da dentro de una relación. Se não há relação, tampouco há conflito. E nesse ponto, o conflito, então, é uma grande oportunidade de evolução. ¿No? Por supuesto, por eso el conflicto es la materia para el crecimiento de las relaciones y por supuesto el desenvolvimiento humano, el desarrollo humano. Una persona solo puede estar segura de una relación si ha tenido conflictos y los ha podido resolver en forma constructiva. Porque si nosotros tenemos una discusión, una pelea, una confrontación y las dos lo resolvemos conversando, y tú quedas conforme y yo también, las dos quedamos contentos de lo que pasó, el próximo conflicto, no vamos a pelear. Yo te llamaré, tomemos un café y conversemos. ¿Ya existe un vínculo de confianza? Claro, porque la relación es tan buena como la confianza que hay entre las personas. Cuando nosotros en una relación perdemos la confianza, la relación se debilita. Y las relaciones rotas provocan mucho dolor. O mesmo entre marido y mujer, cuando con los hijos, entre marido y mujer, entre las parejas, entre los amigos, entre la familia más grande, con los primos, con los abuelos. Si el conflicto está, el conflicto genera dolor, excepto que aprendamos a hablar hasta entendernos. Isso é muito importante. A partir do momento em que o conflito é uma oportunidade de crescimento, de ganho de confiança e de melhoria de relação, a gente poder olhar para ele agora como uma possibilidade. Então, eu me abro para esse conflito, ao invés de querer simplesmente descartar. Cuando yo quiero que un conflicto no exista y trato de taparlo,
el conflicto crece en la persona. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Tú tienes un problema conmigo y vienes y me dices, Marta, tenemos un problema, yo quiero hablar. Y yo digo, vos tenés un problema, yo no tengo ninguno. ¿Cómo te sientes? Péssimo. Tremendo. Lo empeoré. Ahora el conflicto es más grande, porque ahora tú estás enojada, no solo por el conflicto, sino que también estás enojada porque yo no lo quiero hablar. Sí. Eso nosotros en conflicto decimos, cuando tú no quieres hablar de un conflicto, puedes hablar hoy o puedes querer hablar mañana, pero entonces yo te tengo que contestar, hoy no estoy en condiciones, pero mañana a las 2 de la tarde nos juntamos a conversar. No algún día, eso es para nunca. Dica. Día y hora tiene que ser. Eso es lo que más ayuda para resolver conflictos. Por supuesto que para conversar yo tengo que estar con alguna inteligencia emocional. Isso. Una persona que puede relacionarse con otra y puede manejar su enojo, su fastidio, es una persona que va a ir por la vida resolviendo relaciones y mejorando su felicidad y mejorando sus negocios y mejorando todo lo que hace, porque sabe cómo relacionarse con el otro. Entonces su vida no tiene tantas piedras en el camino. Las personas que cuando se presenta un conflicto se enojan y no pueden conversar con otro, esas personas se llaman analfabetos emocionales y tienen que entrenarse, porque la buena noticia que tenemos hoy con la inteligencia es que la inteligencia se entrena. Si tú no eres inteligente emocionalmente, puedes aprender. A Marta coordena grupo na Argentina chamado Grupo Litoral, que tem várias frentes de desenvolvimento. Nosotros tenemos un grupo que se llama Grupo Litoral, que tiene como propósito mejorar la vida humana. Y para mejorarla hacemos estudio, hacemos servicio y también meditamos. Então, essa é uma forma de poder também se aprimorar e aprender educação emocional, né? Sí. Construir emocionalmente. Aprender a trabajar en grupo y aprender a trabajar para otro. No hay nada en la vida que dé más alegría que el servicio. Y servir es trabajar por un mundo mejor. Solo difundir la bandera de la paz, que lo hace mucha gente en muchas partes del mundo, ayuda, porque la gente se compromete con la paz, porque los niños aprenden a comprometerse con la paz, y aprender a comprometerse con la paz es aprender a no solo sentarse hasta entender, hablar hasta entendernos, sino también poder perdonar. Wow, ese es un punto muy Perdonar al que me hiere, perdonar al que me hace sufrir y ser capaz de pedir perdón al que yo he herido, al que yo he hecho sufrir. Porque como todos somos imperfectos, el que no perdona queda atado al pasado y queda la mano unida a aquel que no perdonó. Y si tú tienes las dos manos, porque tienes dos personas que no has perdonado, tú ya no tienes más manos. ¿Cómo vas a construir? Vai carregando, vai trazendo esse Claro, peso. ¿cómo vas a construir el futuro? Es muy difícil construir futuro para un pueblo que no perdona, para una familia que no perdona, para una persona que no perdona. No olvidar, recordar para no volver a cometer los mismos errores, pero perdonar desde el corazón. A Marta, além de ser especialista no assunto, ela ama falar sobre isso. Sí, amo. Poderíamos ficar aqui horas falando. Amo porque creo que es una de las formas en que la humanidad va a cambiar y va a vivir más feliz. Y yo creo que no hay ningún ser humano que no quiera ser más feliz. Me gustaría terminar con una frase de Federico Mayor Zaragoza, ¿no? Ya que es en la mente de los hombres donde se han construido las bases para la guerra, es trabajando la mente de los hombres donde se van a construir las bases para la paz. Y bueno, los invito a todos a aprender el abordaje constructivo de conflicto. Marta, muito obrigada por sua disponibilidade de falar sobre isso. Né? Algo tão Obrigada importante. a você
por darme la oportunidad de hablar de la cultura de paz que es tan necesaria para todos y que todos podemos poner una parte para esa construcción.